La entrevista, el Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el doctor Alejandro Grisante Capriles, PhD en Economía, y es director, socio fundador de una empresa muy prestigiosa, asesora, que se llama Ecoanalítica. Alejandro, como siempre agradecido. Muy buenos días, Ramón, Jacqueline. Buenos días, Alejandro. Siempre muy agradecido de estar aquí con ustedes. No, yo también de ti, porque Alejandro solamente cuando está de viaje es que me dice que no, porque él viaja mucho. Efectivamente, y hemos tenido que viajar mucho. Hemos estado en Nueva York, en los mercados internacionales, en Boston, visitando clientes. La verdad que arrancamos un año muy bueno. Ah, Muy bueno. muy Bueno, para mi empresa. Para tu mi ya, empresa. claro. Pido disculpas. Para Se Ecoanalítica, este año arrancamos con mucho impulso. Pero Muy para la bien. economía dominicana, porque la última vez que tú estuviste acá, bueno, fue antes de la guerra, tú fuiste muy optimista, todavía no se había dado el dato de crecimiento de marzo, ni el de la inflación que animó, recuperación, pero ahora estamos en una situación de verdadera enigma. ¿Cómo tú ves la situación si esto se prolonga 2, 3 meses? Mira, Ramón, yo creo que dos cosas se puede decir. Mira, lo primero es que esto agarró a República Dominicana con impulso. Entonces, fíjate que la cifra de crecimiento de marzo es buena, Es buena. 5,1%, y la cifra del primer trimestre, ¿ok? Es 4,1%, lo cual es un poco lo que nosotros estábamos viendo hacia finales del año pasado y principios de este año, que veíamos que venía un impulso económico y que hablábamos, y así lo bautizamos en aquel programa, del efecto Magín. El efecto Magín no era otro que se dio en el segundo semestre del año pasado, que fue incrementar el gasto de capital, que venía muy reducido de cara al 2025, y ese incremento del gasto capital iba a traer mayor dinamismo económico, como de hecho sucedió. Acordémonos, y también lo dijimos con mucha seriedad, el menor crecimiento del 2025 se debió principalmente a políticas internas, a una reducción muy fuerte del gasto público, principalmente en inversión de capital, y eso hizo que tan solo creciéramos un 2,1%. O sea, aquí estamos con un nuevo impulso que, a pesar de que se impulsó la economía, tenemos ahorita vientos en contra, y vientos bien importantes en contra. Alejandro, ¿es posible con el panorama que está viviendo la República Dominicana y el mundo actual, donde el gobierno habla de que tendrá que buscar unos 40.000 millones del presupuesto para destinarlo a subsidio y no traspasar todo el peso, todo el porcentaje de incremento de productos y servicios a la población? ¿Es posible, aún en este escenario, aumentar el gasto en inversión? Mira, yo tengo dos noticias negativas, ¿no? Ay, no. La cifra de nosotros, o una noticia positiva y una negativa. Mira, No. La cifra de nosotros es que el incremento del precio petrolero va a causar una erogación a la nación dominicana de 2.500 millones de dólares. Sí. Es decir, 2.500 millones de No, dólares a ver, ¿cuánto va a ser es? lo que la nación dominicana va a tener que gastar más, ¿ok?, para la importación de la factura petrolera. Eso, Jacqueline, son 150.000 millones de pesos. Ah, ok. ¿Ok? Ya. Y esto es Ya. importante. ¿Por qué lo calculamos tan alto? Y es que pensamos que el cierre del estrecho de Hormuz ya produjo un daño que es muy importante. En marzo, que es la última cifra disponible, los países que están alrededor del Golfo Pérsico, que es por donde sale el petróleo del estrecho de Hormuz, tú tienes el Golfo Pérsico y tienes un estrecho, una pequeña franja de unos 33 kilómetros, donde sale cerca de 20 millones de barriles por día. Ese estrecho obligó, o el cierre de ese estrecho obligó a los países árabes a reducir su producción en 7,8 millones de barriles al día. Es decir, en marzo el mundo produjo prácticamente 240 millones de barriles menos de petróleo. Entonces, yo quiero sacar esto a colación porque hasta ahora se vienen reduciendo inventarios, hasta ahora se viene satisfaciendo el mercado petrolero por otras vías. Pero si el estrecho de Hormuz se abre mañana, el precio petrolero no te va a bajar mañana y se va a tardar mucho en volver a los 60, 70 dólares el barril que estaba en el presupuesto. Nosotros calculamos que el promedio del precio petrolero este año va a ser entre 87 y 95 dólares por barril, incluso en el mejor de los casos. ¿Ok? Y esto es importante comentarlo Aunque porque abran el estrecho.
¿Perdón? Aunque abran el estrecho de Aunque abran el estrecho, porque es que ya dejaste de producir. Ya. Ya en marzo recortaste la producción en 8 millones de barriles diarios, tienes 240 millones de barriles de déficit, en abril va a haber otro tanto, nos vamos a enterar la semana que viene cuando la OPEP publique sus cifras, pero aquí ya tienes un déficit energético que el mundo no va a poder absorber. Además, Alejandro, hay instalaciones petroleras dañadas. Ayer Irán bombardeó un área petrolera de los Emiratos Árabes Unidos. Efectivamente, que intentó salirse de la OPEP. Y mira, yo escribí ayer un Twitter, que decía precisamente, ayer salió la OPEP diciendo, vamos a incrementar la producción petrolera en 188.000 barriles diarios. Eso no es nada. Y no solo que no es nada, que es que no pueden, es que han venido cayendo, porque los países de la OPEP son los que están alrededor del Golfo Pérsico, que para poder incrementar producción necesitan que ese petróleo pueda salir, ¿ok? Por el estrecho de Hormuz, que es el tema que está bloqueado. Entonces, como una fanfarria que no tiene mucho asidero. Entonces, nosotros pensamos, y ahí preferimos ser del ala más conservador, que eso le va a costar a la República Dominicana 2.500 millones de dólares. Aquí hay una noticia positiva y una negativa. La positiva es que los oferentes de dólares, los sectores que están ofreciendo dólares, oye, vienen creciendo y vienen creciendo con fuerza. Entonces, el 40% de esa factura petrolera, y esto después, Ramón, lo podemos utilizar por una pregunta, lo va a producir el sector de minas y canteras, el oro. El oro es el que va a pagar, desde el punto de vista externo, va a incrementar sus exportaciones en casi 1.000 millones de dólares, lo cual cubre el 40%. El 40% de los 2.000. De los 2.500 millones que necesitamos. Después tienes turismo. Estás teniendo un crecimiento en el primer trimestre de turismo de un 12%, un poco más del 11%, o sea, casi el 12%. Y eso también te puede producir unos 600, 700 millones de dólares adicionales. Bueno, pero el déficit entonces no sería, el faltante no te, si se da exactamente así, el faltante no sería tan grande. Claro, después tienes incremento de inversión extranjera directa e incremento en remesa. Entonces, entre estos 4 sectores, que son los principales oferentes de divisas, van a producir más dólares que los 2.500 millones de dólares que hace falta. Entonces, desde el punto de vista externo de las relaciones de República Dominicana con el resto del mundo, hay los cheles. Hay los cheles para poder pagar. Se mantiene el sector externo. Sí, se porque mantiene. Los pasajes se han disparado. No sabemos si la inversión extranjera va a... Sí, eso es parte, como dicen ustedes, ceteris paribus, el sector externo se mantiene hasta como se comportó en marzo. Estoy de acuerdo, pero ya estamos en mayo y pareciera, por eso te digo, mira, yo me atrevo a decir que desde el punto de vista del flujo de divisas, del flujo de entrada y salida de dólares, yo creo que en el 2026 no tenemos el problema. El problema que sí existe, que es el que ustedes han venido comentando, es el de quién paga esa cuenta. ¿Ok? Porque efectivamente República Dominicana, y fíjate que lo tienes en el tipo de cambio. O sea, ¿por qué con un shock petrolero de esta magnitud, con esa erogación que está haciendo República Dominicana de salida de dólares para poder pagar el petróleo, por qué el tipo de cambio está por debajo de 60? Porque hay menos liquidez en la economía. Hay algo de menos liquidez en la economía. En marzo, entre Hacienda y el Banco Central sacaron 50.000 millones de la economía. Sí, no, estoy de acuerdo que lo explica diferentes factores y la tasa de interés ha permanecido relativamente alta, pero estás teniendo crecimiento económico y ese indicador para mí es fundamental de ver la diferencia entre oferta de divisas, oferta de dólares, que son estos 4 sectores, y demanda de dólares. Ahora, ¿qué está pasando, Ramón? Que a nosotros sí nos preocupa es este debate de quién paga la cuenta, porque estamos hablando en el cálculo, de nuevo, humilde de Ecoanalítica, es que no son 40.000 millones, que hay que ver cómo lo redireccionamos en el presupuesto. ¿Y de qué se trata? 150.000 millones de pesos que hay que ver al final cómo lo va a pagar. Qué parte va a pasar a la familia dominicana, porque una parte va a tener que haber de ajuste de la parte de familia dominicana. Qué parte de alguna manera lo termina subsidiando el Estado. Porque los 40.000 millones van a ser insuficientes y hasta ahora las medidas que han venido tomando para redireccionar, como bien lo comentaron ustedes, en la parte del presupuesto y buscar sacar esos 40.000 millones de pesos, yo lo veo todavía un poco en veremos, pues, ¿no? Sí, porque efectivamente esos dólares que tú señalas no entran al gobierno,
No. Eso entra en la economía. Entra, por eso te digo, Pero el gobierno tiene que buscar los dólares, que le van a salir más baratos, pero el gobierno tiene que buscar los dólares. efectivamente, el gobierno Y las empresas importadoras. o puede traspasar, ojo, se puede traspasar el precio al precio final para que sean los dominicanos los que terminen pagando el shock petrolero. Por eso aquí la discusión es quién paga ese shock. Habría una shock. explosión social. Estoy totalmente de acuerdo, ¿Qué es lo que en Ecoanalítica pensamos que va a pasar? Que también ustedes lo comentaron. ¿Qué es lo que va a pasar, Alejandro? En nuestra opinión, Jacqueline, no es que tengamos una bola de cristal y seamos pitonizos. Nosotros creemos que va a volver un endeudamiento externo de cara al cuarto trimestre de este año. Sí, lo decíamos en el comentario. El Estado, efectivamente, yo creo que van a poder esperar, ¿ok?, a que tengas mejores tiempos desde el punto de vista... Alejandro, ¿y cómo nos... No, pero perdón, termina. Sí. No, yo creo que van a poder, esperar. yo creo que van a poder esperar a que estas noticias que se han dado, que bien comentaste, Ramón, de Fitch, que bajó de positivo a estable el outlook de República Dominicana, yo creo que vas a poder esperar un poco a ver mayor estabilidad y en que la los números parte cuadren de el los- crecimiento. que efectivamente, entender y absorber un poco mejor los números para ver cuánto va a ser el faltante. Exacto. Para poder estimar cuánto evita. No hay tener una calificación mejor, dependiendo del comportamiento de la economía, hasta ese... Esa ya no la van a mejorar. Yo creo que Bueno, pero mejorar, sí indicadores que podían darle... podrían diciendo, mejorar las estamos condiciones. un poquito mejor. Pero yo pensaría que hoy el Ministerio de Finanzas, la viceministro de Crédito Público debería empezar a ver o a sondear los mercados, porque lo que vemos en general de las autoridades es que no le van a traspasar el incremento del precio petrolero al usuario final. Se va a mantener el subsidio energético a toda la parte de electricidad, que es uno también de los grandes consumidores Que no se menciona. en la parte de energía. Yo creo que ese esquema de subsidios va a permanecer, y esa válvula de escape que han venido utilizando o que hemos venido utilizando en República Dominicana por los últimos 25 años, que es volver a salir a pedir unos cheles afuera, eso es al final lo que uno esperaría que va a pasar de cara incluso a la parte del ciclo político, ¿no?, que ya nos acercamos de nuevo al 2028 elecciones. Excelente, Alejandro. Con tu permiso nos vamos a una breve pausa comercial. No se pierdan, señores, que esto es importante, lo que se está tratando en esta entrevista. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el doctor Alejandro Crisanti Capriles, economista y director, socio fundador de Ecoanalítica. Hablábamos de que pareciera que fuera inminente buscar recursos en el exterior en el último trimestre del año. Pero se ha estado hablando de que esta crisis petrolera encuentra a la República Dominicana con un escenario diferente, por ejemplo, a la crisis del 2008. Donde teníamos menos endeudamiento. Entonces, ¿cómo nos colocaría como país? Si se está hablando actualmente de que de cada 100 pesos, más de 45 se van al pago de intereses. Sí, mire, yo creo que es bien importante la pregunta, porque efectivamente las campanas de alarma con el endeudamiento externo están sonando. O sea, esto es exactamente igual. A veces la gente dice que es como lo macro, lo que está por allá arriba. No, mire, esto es una familia que se llama el Estado Dominicano, que viene gastando y pagando con la tarjeta de crédito. Sí. Y por supuesto que no hay manera, no hay familia, al igual que usted en su presupuesto de su casa, usted no puede vivir de la tarjeta de crédito, porque en algún momento hay que pagarla o se la quitan. Cualquiera de los dos escenarios no deseable lo tiene. Usted tiene que recortar su presupuesto y adaptarse a los niveles de ingresos que cada quien y cada familia tiene. Algunos son más holgados, otros menos. Pero lo mismo tiene que pasar con el Estado Dominicano. El Estado Dominicano tiene 25 años, y cuando digo esto lo pongo en un contexto porque al final han sido todos. En los últimos 25 años, acuérdese de su presidencia, de su presidente, de su preferencia, y él también endeudó al país, y él también incrementó el endeudamiento del país. Claro, estamos ya en un punto donde se están pagando más intereses, se está pagando más en el presupuesto público por intereses que por educación. Ajá. Y empezamos a tener unas inelasticidades del gasto, es decir, el gasto se vuelve inelástico a la baja. Porque, ok, hay que sacar 40.000 millones, ¿lo podemos sacar a los intereses? No,
Bueno, ahí ya tenemos 4 puntos del PIB, casi el 33, 40% del presupuesto son intereses. Lo podemos sacar de educación, de salud, etcétera. Mira, ahí también la gente dice, no, mira, ¿cómo lo va a sacar de educación? Que esos muchachos después para dónde van a crecer, cuál es el futuro de República Dominicana. Entonces, el presupuesto se ha vuelto muy inelástico y es por ello que nosotros esta redirección de 40.000 millones, nosotros la vemos insuficiente, creemos que van a necesitar más si quieren mantener un porcentaje alto del subsidio, y 2, vemos unas partidas de gasto, las partidas fundamentales de gasto del Estado no se pueden bajar. Y ese ¿Cómo es el cuáles no problema. se pueden bajar? ¿De dónde puedes recortar? Mira, yo creo que al final en la parte de salario de intereses no puedes bajar. No. En general tienes el mandato de ley que en la parte de educación tienes que gastar 4 puntos del PIB. Después tienes toda la parte de hospitales y de salud y de la parte, digamos, en algo de pensión, entonces, o de subsidio a la parte. Mira, en estas 4 partidas se te fue el 100% del presupuesto prácticamente. Lo que te queda muy poco para maniobrar. Y no puedes votar los 200.000 empleados que tú contrataste. Entonces, nosotros en Venezuela decimos chucherías, puedes bajar en chucherías, en pequeñas cosas que vas aquí o allá, pero no te da para bajar la parte fuerte de este subsidio, porque el choque es muy grande. 2.500 millones de dólares, 150.000 millones de pesos, son muchos pesos para intentar sencillamente obtenerlo desde un punto de vista, digamos, de cierre y de redireccionamiento de partida. Ese es el entender de nosotros y eso nos lleva a pensar que va a haber un nuevo incremento en la deuda, una nueva emisión de deuda, porque aquí al final, y los economistas lo hemos comentado de manera constante, aquí al final el fantasma está dentro del closet, que es la reforma fiscal, que se dio y hubo diferentes oportunidades para hacer una reforma fiscal, pero que la sociedad dominicana no nos hemos puesto de acuerdo. Y la parte de en esa parte de reforma. Reducción de la evasión, que esa sería la mayor reforma fiscal. Es imposible. Ahí yo creo que Magín nos ha ido metiendo un poco y que haya avance. Yo creo que ahí en reducción de la evasión hay avance. Yo creo que este proyecto de la factura electrónica es fundamental, que hasta el 15 de mayo las pequeñas empresas ya tienen que tener todo el tema de las microempresas. Y las personas... Y Ecoanalítica y Ramón, que estamos allí, pues, ¿no? Tenemos que hacer todos los recaudos para la factura electrónica ahí, pero eso logra mejorar mucho el tema de recaudación y evitar temas de evasión fiscal, donde todas las facturas tienen que ser generadas electrónicamente, porque es mucho más fácil hacer el cruce y ver quién está pagando los impuestos y quién posiblemente no está pagando la parte de impuestos. Y aquí quiero decirte, fíjate una cosa, ¿no? Uno de los poquísimos países que no tiene factura fiscal electrónica es República Dominicana. Ya toda América Latina pasó por eso. Y aquí en ese tema de recaudación ha sido tan duro, digamos, los diferentes sectores de la economía en oponerse a este tipo de recaudaciones, que somos de los últimos, o sea, la mayoría, El Salvador, Costa Rica, o sea, muchos de nuestros pares más pequeños, los más grandes, todos tienen el tema de la factura electrónica, porque es una de las herramientas que ayuda mucho a la reducción de la evasión y a que la gente, digamos, y los actores económicos paguen sus impuestos. Alejandro, ¿de qué nos va a servir tener una reforma fiscal en el año que sea si no hay un master plan país? Si no sé, porque tú hablabas que hay parte del presupuesto se va a educación porque está por ley, pero hay muchísimas leyes que asignan presupuesto a instituciones que no se cumple con ese porcentaje del presupuesto. Y tampoco sabemos para dónde vamos en determinadas áreas. ¿De qué nos servirá una reforma fiscal si no tenemos un plan país hacia el futuro? Sí, mira, Jacqueline, yo a veces discuto mucho con mi esposa en prioridades de gasto, ¿ok? Y ninguno de los dos tenemos la misma idea de en qué se debe gastar, ¿ok? Dentro del presupuesto nuestro familiar, a veces mi esposa quiere hacer unos gastos que yo no estoy de acuerdo, a veces yo quiero ir a unos conciertos que ella no está de acuerdo, y en eso estamos, y en eso nos las pasamos en esa discusión. Pero llegamos a consenso, llegamos a unos lineamientos donde los dos aceptamos y los dos decidimos seguir adelante, manteniendo, por supuesto, ese hogar familiar que disfruto mucho. Lo mismo tiene que pasar en Dominicana. Lo mismo tiene que pasar con el país. Tenemos que crear un consenso de cuál es el país que queremos. Claro. Porque queremos autopista para llegar a Punta Cana y queremos la autopista del Ámbar para Puerto Plata.
Mira, lo que estaba comentando es que es fundamental ponernos de acuerdo en el gasto. Y es fundamental entender que República Dominicana está siendo ya un país de clase media, de una clase media fuerte, y la clase media pide obras de infraestructura, pide tener una buena autopista para poder ir en este fin de semana largo que pasó a Punta Cana. Queremos una autopista que de alguna manera, la autopista del Ámbar, que nos lleve a Puerto Plata, que podamos tener mejoras en la parte de infraestructura, pero eso cuesta. O sea, el tener una buena infraestructura termina costando y muchas de estas inversiones terminan siendo públicas. Entonces, aquí, ¿cómo redefinimos en esta sociedad cuáles son los gastos que queremos mantener? ¿Cuál es el nivel de vida que queremos tener? Yo creo que es fundamental porque, de nuevo, y siempre lo hemos comentado, cuando haces una comparativa internacional, el Estado Dominicano gasta poco. El Estado Dominicano está entre los países que menos gasta en relación al tamaño de su economía. ¿Ok? Y de alguna manera este crecimiento económico, por tener mejoras en la parte de infraestructura, por tener mejores puertos y aeropuertos, por tener mejor infraestructura vial, nos beneficia a todos, no solo a las familias que vamos a salir, también por supuesto al sector privado que está invirtiendo. En 2 minutos, porque yo quiero hablar del evento que tú vas a celebrar la semana que viene. Mira, en el informe de política monetaria del Banco Central, donde mantuvo la tasa de interés en 5.25, me llama la atención que ellos dijeron, el sistema de pronósticos ya alertó que la inflación va a ser mayor al rango, es decir, más de 5%, pero que el Banco Central está dispuesto a tomar las medidas necesarias para mantener el rango. ¿Qué significa eso? Mira, efectivamente nosotros estamos pensando en una inflación que va a subir por encima del 5% en el segundo semestre del año. Nosotros vemos una inflación cerrando en 5,3, 5,4 a finales de este año. La pregunta al final es si la subida de tasa de interés puede realmente frenar la inflación, porque aquí sí tienes un caso de librito económico, que tienes un shock externo que te está haciendo que los precios suban. Estás intentando amortiguarlo vía subsidios, diferentes cosas para que no te afecte mucho a la población, pero yo creo que definitivamente la subida de la tasa de interés no es lo que te va a solucionar ese shock externo que te está causando un incremento en los precios. Entonces nosotros vemos una inflación efectivamente que va a estar por unos meses, quizás por 12 meses, por un año, por encima del 5%, pero incluso esa inflación debería volver en la medida que el precio de la energía se regrese. Finalmente vamos a mostrar el brochure de una importante actividad que tiene Ecoanalítica el martes próximo. Sí, el martes 14 vamos a estar con diferentes excelentes economistas viendo y hablando de las perspectivas económicas 2026. Aquí tuvimos un preámbulo de muchas de las cosas y de los estudios que estamos sacando para este 12 de mayo, pero además de Alejandro Urizanti de Ecoanalítica, vamos a tener a Bernardo Fuentes del VHD, muy bueno, excelente economista y muy amigo de la casa, tengo entendido. Sí. Richard Medina, que es un economista joven, espectacular, de verdad muy buen economista, muy sólido en su parte de pensamiento y de crecimiento. Vamos a tener a Matías, una herramienta de inteligencia artificial que también estamos desarrollando conjuntamente con C2S en Ecoanalítica, que va a recabar la información del público y de los medios de opinión y dar su visión de cuál puede ser la perspectiva de 2026. Y por último, el presidente, que los últimos serán los primeros, el presidente de CCI Casa de Bolsa, José Antonio Fonseca, que va a dar su visión de mercado y de cómo podemos hacer para que esos cheles que nos cuesta mucho ganarnos puedan rendir un poco más y podamos tener mejores alternativas de ahorro. ¿Cómo inscribirse? Mira, al final tenemos a través de nuestra página web www.ecoanalítica.net, o pueden escribirle directamente a mi asistente Carla Vargas, @ecoanalítica.net. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. No, muchísimas gracias a ustedes y los espero el martes. Exactamente. Gracias. Ahora nos vamos ya y finalmente con esto cerramos el programa con la doctora Luz Rosa Estrella desde Santiago con su mensaje de psicología a la familia. Nos vemos. Hasta mañana.